Queremos determinar el valor exacto de seno pi sobre 12 radianes usando una identidad de medio ángulo. Si viste el video anterior, acabamos de encontrar el valor de la función seno utilizando esta identidad de medio ángulo. Pero también podemos encontrar el valor exacto de la función seno utilizando esta identidad aquí. Eso se conoce a menudo como una fórmula de reducción de potencia, aunque algunos libros de texto se refieren a esto como una identidad de medio ángulo. Estas dos identidades son equivalentes, solo que en una forma diferente. Entonces, en este ejemplo, utilizaremos esta identidad aquí para encontrar el valor exacto de seno pi sobre 12 radianes. Ahora, si quisiera, podríamos convertir pi a más de 12 radianes en grados, lo que he mostrado a continuación. Observe que pi sobre 12 radianes es igual a 15 grados. Pero es bueno acostumbrarse a los radianes, así que dejémoslo de esta forma. Entonces, si queremos aplicar la identidad, el seno al cuadrado es igual a 1 2 veces la cantidad 1 menos el coseno segunda. Voy a cambiar la forma de esto y escribirlo como una fracción. Entonces el numerador sería 1 menos coseno segunda y el denominador sería 2. Observe cómo aquí esto significa que A tendría que ser igual a pi sobre 12, pero cuando apliquemos esto tendremos un seno cuadrado pi sobre 12 iguales. A la derecha tendríamos 1 menos coseno de 2 veces A o 2 sobre 1 veces pi sobre 12 dividido entre 2. Mirando este producto aquí tenemos un factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 6 2 en 12. Entonces, ahora sabemos que el seno cuadrado pi sobre 12 es igual a la cantidad 1 menos el coseno pi sobre 6 dividido por 2. Pi sobre 6 sería equivalente a 30 grados, así que ahora para encontrar el valor del coseno pi sobre 6 podemos usar un triángulo de referencia o el círculo unitario. Avancemos y dibujemos pi sobre 6 radianes en posición estándar. El lado inicial estaría a lo largo del eje X positivo. El lado terminal estaría aproximadamente aquí. De nuevo donde el ángulo, en este caso también el ángulo de referencia, es pi sobre 6 radianes o 30 grados. Entonces debemos reconocer nuestro triángulo de referencia como un triángulo de referencia 30, 60, 90. Estamos en el primer cuadrante donde todo es positivo para poder etiquetar el lado opuesto 1. La hipotenusa 2 y la raíz cuadrada de la pierna más larga de 3. Entonces el coseno pi sobre 6 radianes es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de 3 dividida por 2. O en el círculo unitario, aquí hay un lado terminal de pi sobre 6 radianes donde x es igual a coseno teta. Entonces el coseno pi sobre 6 nuevamente es igual a la raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Así que ahora tenemos seno cuadrado de pi dividido por 12 es igual a 1 menos raíz cuadrada 3 dividido por 2 sobre 2, y nuevamente estamos buscando un seno pi sobre 12 no un seno cuadrado pi sobre 12. Pero antes de sacar la raíz cuadrada de ambos lados, simplifiquemos el lado derecho. Despejemos el denominador de 2 del numerador, y podemos hacerlo multiplicando el numerador por 2. Pero si multiplicamos el numerador por 2, debemos hacer lo mismo con el denominador. Entonces vamos a multiplicar por 2 sobre 2. Entonces, en el numerador cuando distribuimos tendríamos 2 menos la raíz cuadrada de 3 dividido por 2 por 2, sería la raíz cuadrada de 3. Entonces menos la raíz cuadrada de 3 y el denominador es 4. Entonces, ahora tenemos un seno cuadrado de pi dividido por 12 es igual a 2 menos la raíz cuadrada de 3 en todo 4. Y ahora porque queremos seno sin seno cuadrado, ahora tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Cuando hacemos esto, vamos a tener un más o menos aquí a la derecha, así que todavía tenemos para determinar si el valor de la función seno debería ser positivo o negativo al igual que lo hicimos cuando se usa esta identidad de medio ángulo, y dado que pi sobre 12 radianes estaría en el primer cuadrante, recuerde que sería 15 grados, no 30 grados, pero aún está en el primer cuadrante donde todos los valores de la función trigonométrica son positivos. Sabemos que esta será una raíz cuadrada positiva. Entonces tenemos un seno pi mayor de 12 es igual a la raíz cuadrada positiva de 2 menos la raíz cuadrada 3 en todo 4.
Y debido a que tenemos una fracción debajo de la raíz cuadrada, podemos escribir esto como la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada 3 en toda la raíz cuadrada de 4. Por supuesto, la raíz cuadrada de 4 se simplifica a 2. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada 3 en todo 2. Como el valor exacto de la función seno del seno pi sobre 12. Entonces, si comparamos este valor de la función seno con el valor de la función seno cuando aplicamos esta identidad de medio ángulo, por supuesto, debería ser la misma. Y nuevamente, si vieron el video anterior, aquí está el valor de la función seno que encontramos, que obviamente es el mismo. Espero que hayas encontrado esto útil. -CB08793 de 7190.